tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Otro jueves, en este caso jueves 5 de marzo de 2026, nuestro programa número 87 de Humoresque, un puente a la cultura checa. Produce y conduce quien les habla, Ana Iancu, todos los jueves de 16 a 17 horas, aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo sigue siendo hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Los canales de comunicación siguen siendo en Facebook, el grupo Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, no tienen más que solicitar la inscripción. Y para comunicarse con el programa, enviar mail, por favor, a centroculturalcheco@hotmail.com. Repito, centroculturalcheco@hotmail.com. Avisos parroquiales. El 8 de marzo próximo, a las 12:30 horas, tendrá lugar la celebración de Vino Brani, que es la vendimia, en Český Dům, en Valentín Alsina. Las reservas eran hasta el 2 de marzo. Es almuerzo típico con danzas y música. Realmente son encuentros hermosos. Quedan algunos lugares, no muchos, así que aquellos que todavía estén interesados, comunicarse con Arturo, por favor, al 11 3701 7106 por WhatsApp, por favor, repito, con Arturo 11 3701 7106. Por otro lado, ya se está organizando el 15º Festival de Cultura Checa y Eslovaca en América Latina. Este año tendrá lugar en Oberá, Misiones, y será del 17 al 19 de julio del 2026. Así que allí nos encontraremos los paisanos de todas las latitudes o de la mayor parte de América Latina. Para comunicarse, o sea, la presidenta del grupo en Oberá Misiones es la señora Rosalía Silca, así que comunicarse con ella. Retomando las leyendas en Babichin Koutek, el rincón de la abuela, hoy les traigo la casa de Fausto. ¿Qué es esto? Fausto, ¿qué personaje? Muy bien. A mediados del siglo XIV, cuando Carlos IV fundó la ciudad nueva de Praga, surgió una plaza extensa que hoy día se llama la Plaza de Carlos. Con 80.550 metros cuadrados, se convirtió en la mayor plaza de Praga y una de las más extensas de toda Europa. Allí fue construido el ayuntamiento de la ciudad nueva y la amplia zona de la plaza se convirtió en un gran mercado. La ciudad nueva después obtuvo el fuero de poder organizar mercados ganaderos, y anteriormente el lugar se llamaba precisamente Mercado Ganadero. Pero en la feria se vendía cualquier cosa. Allí se encontraba, por ejemplo, Underlac, una choza en la que se vendían pescados secados y salados. En concordancia con el fuero emitido por Carlos IV en 1352, cada segundo viernes después de Semana Santa, se exhibían allí los restos de los santos, joyas de coronación imperiales y otros objetos sagrados en una torre de madera situada en el centro de la plaza. Con ese motivo se reunía en la Plaza de Carlos una gran aglomeración de gente proveniente de todo el reino de Bohemia. La torre de madera fue sustituida con el tiempo por la capilla del Cuerpo de Cristo.
Este edificio de piedra de estilo gótico fue fundado en 1791. La urbanización original de la plaza era totalmente diferente del aspecto actual de la misma. Según las rigurosas ordenanzas del rey Carlos IV, todos los edificios podían tener solamente un piso, pero con el tiempo, sobre todo en los siglos XIX y XX, las casas se fueron alzando cada vez más, como es de esperar en el centro de una ciudad. Una de las primeras en hacerlo fue la casa de Fausto, que se encuentra al lado de la puerta de Diessenhofer, que da al jardín de la iglesia de San Juan sobre la Roca. La casa de Fausto, con número de localización 502, fue originalmente un edificio de estilo gótico restaurado, posteriormente al estilo renacentista. Todo indica que la restauración se había efectuado en el período cuando el dueño del inmueble era el médico del emperador, Jan Kopp. El edificio cambió de dueño después varias veces. Se dice que a finales del siglo XVI se estableció allí el alquimista inglés Edward Kelly. Durante cierta época se instaló allí un sanatorio para sordomudos. A principios del siglo XVIII, la familia aristocrática Mladota de Solopitsky compró la casa y en aquella época la casa adquirió su aspecto barroco que mantiene hasta la fecha. Se dice que durante las extensas restauraciones, los albañiles se toparon con un orificio enigmático que no lograban cegar. Empezaron a correr rumores de que por allí había volado el diablo. Sabemos que durante la Guerra de los 7 Años, en 1757, cuando los prusianos sitiaron la ciudad, la casa fue blanco del tiroteo, y es posible que el hueco haya sido causado por una bola de cañón de la artillería prusiana. Pero la gente prefiere creer en cuentos de hadas, o no tanto, que en la realidad. Desde aquel entonces se cuenta una historia interesante sobre la casa de Fausto. La narración se basa posiblemente en el hecho de que un miembro de la familia Mladota fue un aficionado apasionado a las ciencias químicas. Con gran entusiasmo, realizaba experimentos químicos y con sus ensayos pirotécnicos muchas veces causaba choque a toda la vecindad. Pero de acuerdo con el espíritu de la época del romanticismo, la gente vinculó su actuación con la leyenda sobre el doctor Fausto y así nació la siguiente leyenda. Hace muchos años atrás, el doctor Fausto vivía en la casa situada en el rincón de la Plaza de Carlos, enfrente del monasterio de Emmausí. Practicaba allí la magia, buscando el elixir de la juventud y produciendo oro auténtico. Con su actuación blasfemaba contra Dios. Cuando se cumplió su tiempo, vino el diablo para llevar su alma al infierno. Desde aquel entonces la casa empezó a desmoronarse porque no se encontró a nadie que se atreviera a cruzar el umbral del edificio. Hasta que un día llegó a la puerta un estudiante humilde que no tenía dónde pasar la noche. Se animó y entró en la casa y se sorprendió al encontrar adentro, además del techo que lo protegía de la intemperie, muchas cosas muy extrañas. Un barco con 2 remeros que siempre que los miraba se ponían a remar. Una muchacha guapa que regaba a todos los que se acercaron a ella con el agua del hisopo. Un tambor pequeño que al darle el estudiante una señal empezó a sonar. Una escalera que desapareció cuando el estudiante subió por la misma. Pero el misterio más grande le estaba esperando al estudiante en el comedor. La mesa fue puesta, pero en vez de carne, un talero de plata, o sea, una moneda, había en el plato de plata. Tras gastarlo, al día siguiente,
el estudiante encontró otra moneda en el mismo lugar. Y así empezó su ruina. El joven imprudente dejó de estudiar, empezó a emborracharse y llevar una vida desordenada hasta que un día desapareció. Dícese que el diablo se lo llevó, al igual que anteriormente, al doctor Fausto. Y colorín colorado, esta leyenda ha terminado. El jueves pasado les comenté que justamente el 26 de febrero era el 15º aniversario del fallecimiento del escritor checo Arnošt Lustig. Me pareció propicio comentarles un poquito y dedicarles buena parte del programa de hoy a comentarle un poco de su vida. No todos lo conocen. Arnošt Lustig nació en Praga el 21 de diciembre de 1926, o sea que en diciembre de este año se van a cumplir 100 años de su nacimiento, y falleció el 26 de febrero de 2011, también en Praga. Fue un importante escritor checo, es autor de novelas, cuentos, obras teatrales y guiones de cine y televisión, muchas de ellas centradas en el tema del Holocausto que tristemente le llegó tan cerca. Esta sería una definición general de Arnošt Lustig, pero les diría que aquí otra definición donde se dan de sus múltiples títulos. Dice: importante escritor checo, sionista, pedagogo y periodista también. Su obra fue traducida a 25 idiomas. Titular del Premio Editorial Mlada Fronta de 1962, del Premio Nacional por la novela Una oración por Kateřina Horowitz, Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou, 1967, Premio Vianney Brit, 1974, Premio Publishers Weekly por la mejor obra literaria en 1991, compartido con Norman Mailer y John Updike, Premio Nacional Judío Americano 1980 y también 1986, Emma 1986, Premio Karel Čapek, otorgado por obras completas en 1996, Medalla al Mérito del Primer Grado en el año 2000, Premio por obras completas otorgado por la Academia Americana de las Ciencias y de las Artes 2004, Premio Vladislav Vančura en el 2005, Medalla del Ministerio de Cultura de la República Checa Artis Bohemia Amicis por difundir el buen nombre de la cultura checa en el país y en el mundo, esto fue en 2006, el Premio Franz Kafka en 2008 y del Caballero de la Orden Mark Twain, entre otros premios internacionales de gran prestigio. Como podrán evaluar, estamos hablando de una persona de muchísimo porte. En 2003 fue candidato al premio Pulitzer por su libro Ojos Verdes. En 2009, o sea, 2 años antes de fallecer, el premio Man Booker por su aporte a la literatura mundial en inglés, 3 veces nominado a Premio Nobel. Sin citar su trabajo literario, Lustig hasta sus últimos días se desempeñaba como presidente honorario de la Sociedad Franz Kafka, del Festival Internacional de la Cultura Judía Checa y Alemana, llamado Nueve Puertas, y de la Organización para el Fomento de la Ciencia denominado Česká hlava. Fue doctor honoris causa en el Spertus College de Chicago y la Universidad de Michigan. Nació en Praga en el seno de la familia de Emil Lustig, un desposeído comerciante de textiles.
En 1942 estuvo en el campo de Terezín. Posteriormente conoció otros campos de concentración, Auschwitz y Buchenwald. En abril de 1945 escapó del transporte de la muerte del campo Dachau y en Praga tomó parte en el levantamiento de Mayo. En 1948 partió como corresponsal especial a Israel, escribiendo sobre la guerra por la independencia israelí en varios periódicos checoslovacos y hablando en la radio. En Israel se casó con Viera Weislitsova, con la que estuvo casado de 1927 a 2000, quien naciera en 1927 y falleciera en 2009. Tuvieron 2 hijos, Josef, Pepich para los amigos, y Eva. En 1968 emigró de Checoslovaquia, pasando por Italia, Israel y la ex Yugoslavia. Emigró a los Estados Unidos, donde dictaba clases en universidades. Las novelas y cuentos de Arnold Lustig y los guiones basados en ellos figuran entre las mejores obras que se dedican al destino humano, en su mayoría judío, en el siglo XX, que tanto ha marcado nuestras vidas. En su conjunto son un testimonio autobiográfico sobre el mal que está agazapado para aniquilar al hombre física y metafísicamente, y a su vez un testimonio sobre la esperanza, representada en la tendencia hacia los valores humanos generales. Su carismática y peculiar personalidad y avatares de su vida azarosa lo convirtieron en tema de documentales nacionales y extranjeros. Asistió a un sinfín de disertaciones y charlas sobre el Holocausto. Murió en Praga en 2011 luchando contra un cáncer. Tuve la dicha de conocerlo en su visita aquí a Buenos Aires, poco tiempo antes de su fallecimiento. Ya había recibido el reconocimiento del gobierno checo. En aquella época yo tenía un programa en Radio Nacional Clásica, bajo la dirección del maestro Montero, y tuvimos una entrevista al maestro Montero, el señor Lustig, su hijo y alguien más, ahora no recuerdo, y fue algo memorable. En aquella época, él personalmente con su hijo Pepíček me obsequiaron una serie de sus libros, y estoy en deuda porque prometí traducir uno de sus libros. Espero estar a tiempo todavía. Continuaré hablando de él, comentándoles de su vida muy, muy productiva, pero vamos a escuchar, porque el invitado musical de hoy es el violinista checo Václav Hudeček, que nació el 7 de junio de 1952 y vive y sigue deleitando con su violín. Vamos a escuchar Rhapsody ve Modrem, Rapsodia en Azul, de Vladimir Popelka, en la interpretación de la Orquesta de Danza de la Radio Checa, ensamble de cuerdas, y como solista justamente el violinista Václav Hudeček. 3 minutos 36.
Acabamos de escuchar Rhapsodie ve modrem, Rapsodia en azul de Vladimir Popelka, en la interpretación de la Orquesta de Danza de la Radio Checa, ensamble de cuerdas y como solista el violinista Václav Hudeček. Continuando con la vida de Arnošt Lustig, quería hablarles un poquito de sus hijos. Por un lado, Pepíček Josef Lustig, que vive en Estados Unidos, es un pedagogo muy destacado allí. Y por el otro lado, Eva Lustigova, que nació en Praga en 1956, Pepíček no recuerdo, creo que unos años antes. Como les decía, Eva Lustigova vivió con su padre Arnošt Lustig, con su madre Viera y su hermano Josef en Checoslovaquia, hasta la ocupación por las tropas del Pacto de Varsovia ocurrida en agosto de 1968, la tristemente recordada Primavera de Praga del 68. Su juventud la pasó en 3 continentes. Hace más de 20 años que trabaja en Suiza en la Dirección de la Salud a nivel internacional. Es máster en Comercio Internacional de la George Washington University y bachelor en Antropología Cultural de la American University en Washington. Con su esposo, Vijay Raghavan Srinivasan, tiene 2 hijos, Vyas Negev y Sviet Sinai. Vyas estuvo en un homenaje aquí en Buenos Aires que le hicimos en el 2012 y proyectamos este film del que le voy a hablar ahora. Estuvo presente Vyas en representación de la familia en la proyección de este film que tuvo lugar, si no me falla la memoria, en el auditorio de UCEMA. En su tiempo libre, volviendo a Eva, vuelve a sus raíces, incluida la película sobre su padre, Una lágrima en la lluvia, así se titula en español, es la película de la cual les hablé. Su título original era Dvoje slza můj dešť. En 2011 publicó el libro Cuentos, o sea, Eva Lustigova, conjunto de textos del padre y de la hija, o sea, los dos escribieron, Povídky soubor textu otce a dcery, Mlada Fronta, publicado. La película Una lágrima en la lluvia, que tuvimos en aquel momento la oportunidad de ver en el 2012, como les contaba, es un canto a la vida, pero sobre todo un canto a Arnošt Lustig. Un ser muy especial que, a pesar de todo lo que pasó, apostaba a la vida, apostaba a los valores. Realmente esos seres que cuando uno los encuentra, a veces sin hablar, solamente con la mirada y la gestualidad, le transmiten a uno esa sensación de que vale la pena vivir. Vamos a escuchar ahora, continuando un poquitito con la música, piezas románticas número 1 y número 3 de Antonín Dvořák, en la interpretación también del violinista checo, nuestro invitado de hoy, Václav Hudeček, en un registro en vivo. Van a escuchar algunas palabras de Hudeček al principio y muchos aplausos como es habitual en sus conciertos. 5 minutos 12. Thank you. You are wonderful. Thank you very much. We play an encore for you by Antonín Dvořák, the same composer as you heard as the last piece, and this is the romantic piece number 1.
Antonin Dvořák, romantic piece number 3. En la grabación siguen aplausos por un ratito, pero por razones de espacio lo interrumpimos. Acabamos de escuchar de una versión en vivo piezas románticas número 1 y número 3 de Antonín Dvořák en la interpretación del violinista checo Václav Hudeček. Continuando con la vida y su familia de Arnošt Lustig, les quería comentar que la película Una lágrima en la lluvia se proyectó en Karlovy Vary, en el festival, en el 47, o sea, 47ª edición del Festival Internacional de Cine en Karlovy Vary. De la película hay muestras donde en la trama de la película la hija le hace preguntas y él contesta. Yo he rescatado algunas, realmente no tienen desperdicio, para compartirlas con ustedes. Dice, un día leí una hermosa metáfora. Hay gente con vida y gente muerta. Caminan juntas y atraviesan un puente. No sé por qué ni para qué. Quizás por algo divino, o puede ser que sea solamente para juntarse, y lo que les une es el amor. Continúa Arnošt Lustig. Mi primer hombre de la SS, o sea, del servicio secreto, que conocí, era un eslovaco. Al averiguar que soy oriundo de Praga, preguntó, ¿tienes un reloj? Y yo, como estaba de buen humor, le contesté, en realidad me hace falta, y señalé el reloj que tenía en el dedo, en la pulsera. Su humor era realmente, sus contestaciones normalmente eran con humor, o sea, miraba cuando la pensaba un poquito y después siempre salía con algo. Eva le pregunta, todo esto son diálogos sacados, extractos de la película. ¿Qué es lo que quisieras olvidar? Un vagón como este, pero bueno, uno no debe querer olvidar porque es estimulante y a la vez es admonitorio. Además, el hombre recuerda sin necesidad de esforzarse. Eva, ¿qué es lo que los salvó a ustedes? Arnošt responde, diría que en parte fue un poco de buena suerte y de ciertas circunstancias imprevistas. Éramos más jóvenes y por ello más fuertes. A nuestro alrededor murieron personas exhaustas. En el campo la vida era tan miserable, tan decepcionante, que en cada momento uno pensaba que era mejor estar sin vida.
que esa era la única alternativa para estar mejor. No obstante, siempre surge una chispita de esperanza. Quizás la esperanza sea inherente a la vida misma. La esperanza de una futura esperanza existe en el hombre de la misma manera en que le palpita el corazón. Todos los que han sobrevivido se sienten culpables porque ellos sobrevivieron y tantos otros perecieron. Eso se denomina la culpa sin culpa. Esa es la culpa de la gente libre de culpa. Esa sensación de que en lugar de un sobreviviente murió otro individuo no es nada agradable. Por el contrario, soñábamos con la sensación del sobreviviente, de aquel que puede ver el firmamento por encima de su cabeza y puede pisar los adoquines de las calles praguenses. Lo soñábamos. Esa sensación era maravillosa. Eva le continúa preguntando, durante el periodo de la Segunda Guerra, ¿dónde estaba Dios Elohim? Arnold dice, a decir la verdad, pues no sé. Dios se me fuma, diría yo. Bueno, estoy en la edad en que el hombre tiene que pensar en Dios, y yo pienso en él como un apostador, por si acaso, por si acaso. ¿Llevas diálogos silenciosos, por ejemplo, con Hitler? Arnold. Con Hitler no dialogo ni mentalmente, porque era un psicópata y él no querría escucharme. Creo que es una prerrogativa del hombre que puede mantener diálogos en su mente. No obstante, puede ser que un perro que esté a punto de morderte también esté manteniendo contigo un diálogo mental. ¿De verdad te sientes polarizado, que tienes dos partes? ¿Mereces tu nombre y apellido, Arnold, o Arnold en inglés sería Ernst, lustig, que en alemán significa seriamente alegre? Perdón, Ernst en alemán, o sea, Arnold en alemán es Ernst y significa alegre, seriamente alegre. Posiblemente sí. Se suele decir nomen omen, y se asevera que el hombre está determinado por su nombre y a su vez que el hombre determina su nombre. Es decir, algunas veces estoy alegre, otras veces serio, y si mi apellido fuese triste, igualmente estaría alegre, porque no es cuestión del apellido, sino de la naturaleza de uno. Creo que este nombre y este apellido me salvaron varias veces la vida, porque durante la guerra, cuando les decía a los alemanes que yo soy el seriamente alegre, se detenían y quién sabe que los desviaba del veredicto final. Bueno, en realidad no lo sé. Lo que sí es seguro que alguna gente, algunos alemanes, se detuvieron y se pusieron a pensar por qué me llamo de una manera tan ridícula y sus mentes se desviaron hacia otra cosa que en mi exterminio. Eva, ¿qué es qué es lo tan hermoso en las mujeres? Si tomo un lápiz y hago una línea, estoy escribiendo. Las mujeres son hermosas, buenas, útiles, insustituibles. Eva, ¿los judíos y los árabes pueden ponerse de acuerdo vivos o después de que estén enterrados en un cementerio? Creo que los árabes y los judíos no se pondrán de acuerdo en estos momentos, estando con vida o estando en un cementerio. Esta situación ya lleva 3 milenios. Espero que un día se pare el lío porque son familiares, son primos. Por ahora no se pueden poner de acuerdo. Es que ambos quieren lo mismo, que no existe dos copias de ello: la tierra, el mar y el cielo. Eva le pregunta, ¿qué es lo que no quisieras perdonar? No quisiera perdonar nunca más lo peor que pudo hacer la gente. Los nazis, lo que le hicieron a los judíos, incluido a mi papacito. Esto es lo que no quisiera perdonar. Y si un día estuviese dispuesto a perdonarlo, inmediatamente protestaría contra mí mismo, porque es imperdonable. ¿El hecho de escribir literatura te salvó de la locura?
La locura está en el aire y da vueltas alrededor de cada uno de nosotros. Si me salvó de el escribir, bueno, escribir literatura también te puede llevar a la locura. Eva, ¿por qué te dedicas a la literatura? Cuando regresé de los campos de concentración en 1945, sentía una necesidad de compartirlo con alguien. Visité a mi profesor preferido, su nombre era Yusa. Se alegró mucho al verme. Yo comenzaba a contarle mis vivencias de los campos de concentración. Pasados unos momentos, él comenzó a acariciarme la cabeza, como se tranquiliza un poco a un pobre loco. Me di cuenta que no me creía, que pensaba que no era posible lo que le estaba relatando. Y me di cuenta que esto es incomunicable. El papel te cree, el lápiz te cree, la palabra escrita te cree si eres capaz de inculcarle la autenticidad. Así es que comencé a escribir. Václav Havel. En la película aparece un momento Václav Havel hablando y dice: en 1968, después de la invasión soviética, hubo un amplio encuentro de escritores checos, suizos, alemanes y de otros estados europeos, celebrado en Suiza como un acto de solidaridad con nosotros. Estuvieron Boll y Grass y se prolongó durante unos 3 días. Lo recuerdo muy bien. Asistieron unos 30 escritores checos y ocurrió una cosa digna de atención. Me encontré con Arnost Lustig en una habitación. Estábamos uno al lado del otro y él, entre bromas y palabras insignificantes, me estaba diciendo: Vácek es diminutivo de Václav, ¿no? Vácek, ¿qué opinas? ¿Debo quedarme aquí en el extranjero o debo volver? Continuó: ¿sabes? Debes comprender, soy judío y he vivido cosas y... ¿qué puedo decirte? A lo cual contesté: Arnost, es una decisión que no puedo hacer en tu lugar. Es una decisión vital. Yo voy a volver. Vieta Fialova, también este extracto lo comenta en la película, dice: en 1968 Arnost huyó de aquí. ¿Qué otra cosa le quedaba por hacer al pobrecito? Su mejor amigo, el escritor Ota Pavel, y yo nos quedamos. Él venía a visitarme al teatro y hablábamos sobre Arnost. Y por último, o sea, en esta serie de diálogos, dice un extracto de la carta del escritor y periodista Ota Pavel en 1968, también en la desgraciadamente recordada revolución. Nadie sabe nada acerca de cómo será el futuro. Es probable que no se produzcan detenciones, pero nadie puede asegurarlo. Pueden comenzar a ocurrir en un mes o en medio año. No te orientes según las emociones y las sensaciones, sino según la razón y el análisis de la situación. Aquí la gente está preguntando mucho por ustedes. Todos aprueban que se hayan ido. Estaban paseando por Praga con el amigo que te regaló ese retrato y la gente en la calle en Narodní me gritaba: ¿dónde está Arnost? Transmite nuestros saludos a Arnost. Desconocí a algunos, pero ellos te conocen a ti y los conocen a ustedes. Te quieren, están a tu lado. Para ellos eres hombre y un pedazo de Praga, como el castillo de Hrachany o un Janvierik. Por último, por supuesto que la película es mucho más larga, ¿no? Quería compartir con ustedes estas pequeñas preguntas que lo pintan de cuerpo entero. Habla de los 3 deseos de Arnost Lustig. Le piden, que pida 3 deseos. Sus 3 deseos eran su pan de cada día. El primer deseo: que lo que escriba fuese hermoso como una canción. Cada libro era como su hijo. Por ello tengo muchas hermanas y hermanos.
Cada libro fue escrito tanto tiempo según fuese necesario para él, y a veces inclusive comenzaba a gustarle. En cada libro suyo puso lo máximo que se conocía en su interior y lo estimaba, y lo evaluaba con su propio sentimiento y su raciocinio. Era como un parto de un niño que nace del deseo, del ansia del amor y de una necesidad extremas. El segundo deseo de Arnold Lustig, que lo que escriba fuese leído en los siguientes 100 o 200 años. Sus libros eran sus amantes. Solía decir que ellos conformaron la ilusión de que su existencia tenía sentido, porque no sabía hacer otra cosa que escribir libros. Fueron los lectores los que juzgaron si sabía escribir. Cuando le publicaron un libro, tenía la misma sensación de una madre cuando va a dar a luz, o un padre cuando acaba de construir un puente o le sale bien una cosa, o un muchacho cuando gana una competencia. El tercer deseo, que a los que no nacieron bajo una estrella feliz pudiera darles el espíritu conservando así el suyo. Una voz en mi interior me obliga a escribir, y si esta voz silenciosa me pregunta ¿por qué sigo escribiendo?, contesto diciendo que mi deseo es escribir no un testimonio acerca de los muertos, acerca de cómo murieron, sino que se trata del sobrevivir de los muertos. Olvidar significa incorporarse en un acuerdo tácito con los criminales que lograron en Alemania y en los países ocupados en esos entonces que nunca más se hablara ni escribiera sobre su culpa, porque ellos consideran que solo cumplieron órdenes. Esta es la esencia de mi escribir, esencia de los incentivos internos, a los cuales no comprendo. Es como que no escribiera yo, como si escribiese alguien otro dentro de mí. Arnold Lustig, en la película Una lágrima en la lluvia. Y para ir terminando el programa de hoy, vamos a escuchar el concierto para violín en re mayor, opus 77 de Johannes Brahms, mentor y gran amigo de Antonín Dvořák. Vamos a escuchar de este concierto para violín en re mayor, opus 77, el movimiento Allegro giocoso Manon troppo vivace, por el solista en violín Václav Hudeček. 8 minutos 10.
Espero que haya sido de su agrado. Hasta el próximo jueves. Ahoy.